Profesor, ¿cómo anda? ¿Cómo anda, profesor? Hola Javier, muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme a este programa que veo que tiene una audiencia espectacular. Te Le aviso felicito. que en este momento estamos con 4.000 personas en línea. Muy Así que bien. Asombroso, asombroso. tenemos un lindo numerito. Le cuento, estoy sobre ya haciendo una reflexión sobre cuando usted llega al gobierno de la Alianza, y la realidad es que hay que tener en cuenta que primero de la Rúa decidió ir por un heterodoxo como Machinea, de estos que dicen que se baja el déficit fiscal gastando más. Obviamente las ideas de Machinea no funcionaron, terminamos en el Fondo Monetario Internacional, vino el famoso blindaje, y como Machinea, como todo keynesiano, antes de bajar el gasto público prefiere cortarse un brazo, el blindaje naufragó, vino Ricardo López Murphy, a las 2 semanas lo echaron, y esto es muy interesante, porque el señor que ustedes están viendo en cámara había participado del proceso electoral, había salido tercero, y era el político con mejor imagen de toda la Argentina. Y si eso hubiera estallado, le hubieran rogado de rodillas que los rescatara. Y cuando viene de la Rúa y le pide, digamos, que tome el cargo, yo les voy a hacer la cuenta, después él, digamos, en su humildad, probablemente tire la pelota afuera porque es, además de ser un grande, es muy humilde. Entonces, yo les voy a decir algo. Cuando ustedes hacen la cuenta en ese momento, el doctor Cavallo no tenía nada para ganar y tenía todo para perder. Porque si salía bien y lograba salvar al país de lo que se venía, es decir, de las manos de la izquierda radical, ¿quién se iba a llevar el mérito? Se iba a llevar el mérito de la Rúa. Ahora, si salía mal, todos los costos se le iban a hacer pagar al doctor Cavallo. Salió mal y efectivamente es lo que pasó. Lo demonizaron. O sea, entonces me parece que hay que reconocer en el doctor Cavallo, además, un patriota, porque se metió en una patriada donde no tenía nada para ganar, tenía todo para perder, lo hizo por defender el modelo, pero claro, del otro lado había políticos, y los políticos son así, y se lo llevaron puesto al doctor Cavallo. Por lo tanto, para mí es un honor, es un orgullo, es una alegría enorme que el doctor Cavallo esté con nosotros. Así que, profesor, le agradezco infinitamente que esté participando de este vivo. Le digo nuevamente feliz cumpleaños por lo que fue el día 21. Así es que arranquemos con la entrevista, donde vamos a tener dos partes. En la primera vamos a recorrer por lo que fue su historia en la administración pública, y la segunda, digamos, cómo la ve, digamos, porque... Y hoy le digo algo, hoy voy a ser solamente de reportero, porque yo también lo quiero escuchar. El punto es el siguiente: su primer aparición en la esfera pública, así con un cargo de relevancia, fue en 1982, cuando usted fue presidente del Banco Central. Me gustaría que usted nos cuente de esa experiencia y que también nos cuente por qué usted decidió renunciar a ese cargo. Bueno, muchas gracias por toda la introducción. Es demasiado favorable a mi historia. Pero lo del Banco Central es difícil ubicarse exactamente en lo que estaba pasando en esa época, pero para ponerlo en pocas palabras, a mí me preocupaba mucho la situación de endeudamiento de las empresas y de las familias que se había acumulado a lo largo de varios años, en los que las tasas reales de interés habían sido sumamente altas y había un sistema de ajuste de las deudas que capitalizaba las tasas de interés, y entonces las empresas pequeñas, medianas y también las grandes, si estaban endeudadas en pesos, habían acumulado deudas que excedían largamente el valor de sus activos, e incluso que devengaban intereses que no se podían afrontar con los ingresos que tenían esas empresas. Y lo mismo la familia, muchas familias habían
se habían endeudado a través de hipotecas, ajustables por esa alta tasa de interés capitalizada, y las deudas que tenían doblaban el valor que tenían las propiedades. Y por supuesto no les alcanzaban los sueldos para poder pagar las cuotas. Ese era un problema que por supuesto al mismo tiempo generaba insolvencia de los bancos y había generado una crisis financiera, porque cuando los bancos no pueden cobrar la plata que han prestado, obviamente entran en crisis. Además de eso, las grandes empresas tenían o habían conseguido financiarse en dólares. Por supuesto, como el dólar no había habido gran devaluación, al contrario, había estado vigente una tablita. En términos del costo financiero para los que se habían endeudado en dólares, no había sido alto. Realmente el grave problema de endeudamiento era de los que estaban endeudados en pesos, ajustables por la circular 1050, así se llamaba. Exactamente. Yo decidí implementar una reforma financiera para resolver el problema de los endeudados en pesos y al mismo tiempo para recuperar la solvencia de los bancos. Esto consistió en controlar la tasa de interés por la que se ajustaban esa circular en 1050, pero para que no desalentara el ahorro de la gente, mantuvimos o creamos un sistema de depósitos a plazo fijo ajustables por índices de precios, de tal forma que quien quisiera y estuviera dispuesto a inmovilizar por 6 meses sus ahorros pudiera protegerlos totalmente del aumento de la inflación. Pero obviamente que el control de la tasa de interés de los depósitos a plazo fijos cortos iba a generar un periodo de tasas negativas de interés, que era la forma de que la misma circular 1050 licuara de alguna manera los pasivos de las familias y de las empresas endeudadas a través de esta circular. Eso resolvía el problema de este sector. Ahora, por supuesto, el tipo de cambio financiero se había ido muy arriba y los que estaban endeudados en dólares, si se veían obligados a pagar sus deudas en dólares instantáneamente, iban a tener que también pagar, iban a quedar con una deuda muy alta, a pesar de que no habían tenido un costo financiero tan alto hasta ese momento. Entonces, para que los endeudados en dólares pudieran salir adelante también sin quebrar las empresas, creamos un sistema de seguros de cambio que se ajustaban por los índices de precios. Es decir, el tipo de cambio, si alargaban los plazos de pago, conseguían que el acreedor le alargara los plazos de pago, iban a poder pagar con un tipo de cambio que se ajustaba a partir de un nivel anterior, ajustado por índices de precios. En fin, era una solución muy razonable. Pero por supuesto, los grandes endeudados en dólares no estaban satisfechos con esa solución que yo les daba. Ellos en realidad querían que se les licuaran sus pasivos de la misma forma como se estaban licuando para los endeudados en pesos. Y eso yo no lo quería hacer, porque eso significaba que si el gobierno les licuaba los pasivos, como los acreedores iban a pretender cobrar en dólares, la diferencia la iba a terminar soportando el Estado. En realidad lo que ellos querían era que se estatizara la deuda en dólares y ellos quedar debiendo en pesos, lo mismo que el resto de los deudores a los que se les estábamos resolviendo el problema. Yo me oponía a esa solución porque no quería dejar una herencia grave hacia el futuro, ¿no?
Y esa fue la razón por la cual me hicieron renunciar del Banco Central a los 52, 53 días de estar ahí. Hagamos Vino una un... mención, profesor. A 5 meses después que usted se fue, esas empresas lograron que se nacionalizara la deuda. Así es, así es. Estatizaron la deuda y, por supuesto, eso fue una cosa muy, muy grave en términos de la herencia que se dejó para los futuros gobiernos, ¿no? Las grandes empresas que estaban endeudadas en dólares se sacaron de arriba su deuda en dólares y quedó como deuda de la nación. El único que había anticipado que eso era algo muy negativo había sido yo. En una conferencia que di, apenas me sacaron del Banco Central, está publicada en mi libro Economía en tiempos de crisis, y yo dije, si llegan a hacer esto, van a agravar mucho el manejo de la economía futura. Bueno, en ese momento en realidad nadie me atribuía a mí, porque obviamente que lo había decidido el presidente del Banco Central que me siguió. Pero a mediados de los 80, cuando yo escribí el libro Volver a Crecer, que se lo llevé al doctor Alfonsín como colaboración, y Alfonsín lo empezó a leer, incluso en una conferencia en la Bolsa de Comercio utilizó algunos párrafos de mi libro. Los muchachos que se espantaban por el hecho de que Alfonsín pudiera prestarme atención, decidieron demonizarme, ¿ya? O sea, esto de la demonización no pasó solo Igual en le el digo 2008. algo, igual le digo algo, profesor. Usted tiene un karma con los temas de la deuda. O sea, porque en realidad no quiso, digamos, nacionalizar la deuda de esa gente y esa gente hizo lobby para sacarlo. Y cuando vayamos a analizar el 2001, la cosa me parece que también anda por ahí, pero bueno. Así es. Bueno, pero lo interesante es que, ¿qué hicieron? Tenían un diario y tenían mucha influencia sobre los medios, y empezaron a decir Cavallo el que estatizó la deuda privada y benefició a las grandes empresas. Era absoluta mentira, pero repitieron, 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 y todavía hoy toda la izquierda, cuando me quiere denigrar, sigue insistiendo que yo fui el autor de la estatización de la deuda en aquel año 82. Esto es, miente, 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 que algo quedará, ¿no? Claro, Eh, Goebbels uno. pero ese tema eh, es uno de los tantos. Quiero destacar algo. Cuando yo resolví el problema de la deuda por la circular 1050, perjudiqué a la familia Kirchner, Ah, porque precisamente, claro, ellos eran abogados de los bancos o de algunas compañías financieras en la provincia de Santa Cruz, y eran los encargados de ejecutar las hipotecas y quitarle a la gente la la vivienda casa. porque no las podía pagar. De ahí que cuando se hizo el inventario de todas las propiedades que tenían, los Kirchner tenían un montón de propiedades y todas se habían originado las habían comprado ellos cuando las estaban ejecutando en aquella época. Obviamente que a partir del momento de que yo resolví ese problema, se les desapareció ese Ese negocio, ¿no? negocio. Por eso yo le he dicho a varios kirchneristas que me atacaron con ese tema, le digo, ustedes, en todo caso, o son ignorantes, o están tratando de esconder lo que yo realmente hice en el Banco Central, porque les desarmé el negocio, digamos, a sus líderes, ¿no? En Claro. fin, pero esa es anécdota vieja, en realidad estamos hablando de temas muy, muy antiguos. Sí, pero a mí me parece, obviamente, yo conozco la historia y, digamos, la izquierda siempre tiene el mismo problema con los datos, ¿no? O sea, porque la verdad es que con solo mirar las fechas alcanza. Es decir, usted se va justamente por no querer hacer eso y 5 meses después lo logran. Claro, Entonces, claro. la verdad es que no es un problema de discusión a ver si estamos en una discusión técnica o no. Acá hay que chequear las fechas y con eso solo alcanzaría.
Y a mí me parece sumamente valioso, digamos, que tengamos su testimonio de lo que fue y que la gente sepa cuál es la verdad y no la mentira que los políticos intentan instalar sobre lo que pasó en ese 1982. Ese es el primer punto. Ahora, digamos, vamos a lo que yo considero que fue el mejor plan de estabilización de la historia argentina por todo lo que duró y lo que fue, digamos, su actuación en el primer gobierno de Menem como ministro de Economía. Así que de nuevo, a lo suyo, profesor. Bueno, yo tuve suerte en mi vida porque antes de enfrentar el desafío de ser ministro de Economía, durante más de 10 años, además de los estudios que yo había hecho en Córdoba y en Harvard y otros trabajos que había hecho, dirigí un instituto de la Fundación Mediterránea en Córdoba, que después creó otras dependencias en el resto del país, con un equipo de gente y estudiábamos los problemas de Argentina, pensando las soluciones en términos de avances hacia una buena organización de la economía. En fin, esto yo lo expliqué el otro día con detalle en una conferencia que di en el 43º aniversario de la Fundación Mediterránea y que está en YouTube, así que la pueden ver. Pero yo tuve, además de esa labor de investigación que me permitió integrar un equipo y estar preparado para eventualmente conducir la economía del país, además de eso, participé durante 2 años como diputado del bloque justicialista. Yo no era peronista, pero me habían invitado el dirigente de Córdoba, José Manuel de la Sota, a ser un candidato independiente. Y ahí, junto con Guido Di Tella, pudimos realmente influir en el pensamiento de los peronistas, del bloque peronista, de tal forma que cuando Menem fue elegido precandidato, porque ganó la interna, Menem me invitó a que lo acompañara en un viaje por Europa con el que él se entrevistó con los líderes europeos. Yo era el que iba siempre con él a esas entrevistas importantes, y ahí establecí una relación con él y una interlocución con él que durante la campaña electoral no fue importante, salvo ese viaje, pero después, cuando él me invitó a ser primero ministro de Relaciones Exteriores, y durante 1 año y medio trabajé con él en establecer muy buenas relaciones de Argentina con prácticamente todo el mundo, construir puentes y destruir muros y conseguir apoyos para resolver nuestros problemas. Bueno, finalmente pasé al Ministerio de Economía, y cuando pasé al Ministerio de Economía, yo sabía bien qué es lo que había que hacer para resolver los problemas, porque los había estudiado. Además, había tenido oportunidad de ir explicándole a Menem en función de cosas que él me preguntaba cuando viajábamos al exterior y estaba preocupado por lo que pasaba en la economía. Y entonces yo tuve la suerte de que Menem me permitió nombrar en todos los cargos de secretario, subsecretario, a la gente que había trabajado conmigo, los miembros de mi equipo, u otra gente que yo conocía, pero que sabía que podían trabajar muy bien con nosotros. Y integramos un equipo. Además, como había pocos ministerios y se unieron los 2 principales, que eran Economía y Obras y Servicios Públicos, yo tuve el manejo de toda la economía. Menem confiaba mucho en mi criterio y debo decir que me dio mucho apoyo, y además tenía habilidad para explicar lo que íbamos a hacer, y además tenía mucha cintura política. No era fácil manejar al peronismo,
pero él era sin duda un líder con gran carisma y con gran habilidad política, y bueno, y realmente pudimos hacer una reforma integral, ¿no? La gente recuerda la ley de convertibilidad, que obviamente fue el pivote de ese plan, pero el mismo día que anunciamos la ley de convertibilidad, eliminamos todas las retenciones a las exportaciones. Ese año siguiente eliminamos como 20 impuestos pequeños, muy distorsivos y que aportaban poca recaudación, pero que creaban un gran costo administrativo para las empresas y para el propio Estado. Bajamos los aranceles, eliminamos restricciones cuantitativas y bueno, y llevamos adelante todo el proceso de privatización, que fue una verdadera reforma del Estado. Ahí también dicen que nosotros vendimos las joyas de la abuela. En realidad lo que nosotros hicimos fue deshacernos de las hipotecas de la abuela, porque las empresas del Estado generaban pura pérdida, había que financiar las inversiones también desde el presupuesto, era la causa principal del gran aumento del gasto público que había habido en esos años y del alto déficit fiscal. Es más, si usted me lo permite, profesor, para comentarle a la gente lo que era el estado lamentable de las empresas públicas. Por ejemplo, estaba Entel, que era la de los teléfonos, y había que esperar 30 años para tener un teléfono. La gente no sabe, pero en aquel momento cuando se vendía una casa, decía con teléfono. Es más, cuando largaron el plan Megatel, digamos, para instalar un teléfono, hicieron un festival por poco. En el caso del sistema eléctrico, nos quedábamos sin energía durante el verano. Había lo que se llaman apagones, cortes programados, que además nunca se cumplían. Es más, se modificaron los horarios de la televisión para que justamente hubiera menos demanda de energía eléctrica. En invierno, el gas era de color naranja, o sea que el poder calórico era muy bajo, o sea que estamos hablando de una calidad de servicios públicos verdaderamente espantosas. Y además, por ejemplo, YPF logró el milagro de, teniendo el precio relativo del petróleo más alto de la historia, digamos, cuando en los 80, a partir del año 82, hay todo un tramo del precio del barril, que si uno los pone en términos reales y puede comparar en términos reales toda la serie, fue el precio más alto de la historia. Es interesante eso, porque YPF era la única petrolera que perdía dinero, donde además tenía una cantidad de empleados totalmente desalineados, por lo menos 10 veces más que lo que tenía cuando, digamos, había sido privatizada. Es decir, que todo, digamos, esto, digamos, lo digo yo, era un gran curro, ¿sí? Digamos, es como que había un montón de cámporas ahí, digamos, pero bueno, digo, esto a la izquierda le gusta, digo, o sea, en especial a los seguidores de Alfonsín. Pero al margen aparte, digo, esto es lo que contó usted de Alfonsín haciendo un comentario, mencionando o citando algo de su libro Volver a Crecer. Le cuento que el primer libro que leí suyo fue Volver a Crecer. Así que, digamos, pero por favor, siga con lo que fue esa recuperación milagrosa de la década del 90. Bueno, podría hablar muchísimo sobre eso porque fue un periodo obviamente largo, tuvimos también dificultades, la crisis del 95, pero la pudimos superar bien, y cuando yo me fui en el 96 el país seguía creciendo, habíamos tenido un solo año de recesión, que era el año 95 por el impacto de la crisis tequila sobre Argentina. El efecto tequila que se dio en diciembre, el salto del tipo de cambio fue en diciembre del 94 y pegó durante todo el 95, y vale la pena mencionar, para que la gente lo sepa, que con el doctor Cavallo como ministro de Economía y Roque Fernández como presidente del Banco Central, lograron hacer frente a una corrida bancaria en un sistema de tipo de cambio fijo, o sea, la convertibilidad, que puede ser o no con tipo de cambio fijo, eso ya, digo, es otra discusión, pero Argentina, digo, había tomado esta forma, digamos, como tipo de cambio fijo, porque, digo, puede ser convertible y el tipo de cambio, digamos, variar.
Eso también lo enseñó, digamos, el doctor nos aleccionó en algún momento. Y el sistema financiero tuvo que soportar una corrida y la soportó, digamos, hubo una caída en el nivel de actividad, pero después lo lograron superar. Es decir, con lo cual tienen a alguien que hizo frente a una corrida y la superó. Claro, pero del lado político estaba Menem, no un tibio como de la Rúa. Bueno, en realidad de la Rúa, cuando yo estuve después en el gobierno, antes que nada, antes de entrar al tema de la Rúa y del periodo de la Rúa, déjenme decir por qué yo me fui del gobierno de Menem. Lamentablemente en todos los gobiernos hay distintos tipos de personajes y había gente del gobierno de Menem que estaba enredada con una mafia a la que yo estaba enfrentando porque era muy peligrosa para el país y en realidad me empezaron a poner todo tipo de obstáculos. Menem me apoyó hasta que un determinado momento se ve que a él lo condicionaron también y en realidad empezó a jugar a dos puntas, le decía una cosa a los diputados y otra cosa a mí, y yo fui a la Cámara de Diputados, hice un gran alegato en contra de esta mafia para que no se aprobara una ley de correos que iba a ser peligrosísima para la Argentina, porque prácticamente iba a permitir que el correo se utilizara para cualquier tipo de contrabando, lavado de dinero, etc. En fin, después de esa lucha, quedó deteriorada mi relación con Menem, y una vez que habíamos superado la crisis tequila y que el país ya estaba saliendo adelante, yo mismo le dije a Menem que posiblemente era mejor que yo me fuera, y él al principio decía que no, pero después encontró, digamos, conveniente que yo me fuera, y bueno, yo me fui. Pero por supuesto yo seguí tratando de ayudar a que funcionaran bien las cosas, pero me empezaron a perseguir de una manera alevosa. En realidad no había sido él, sino creo que el jefe de esta mafia, que controlaba jueces, fiscales. Ahí apareció el famoso tema de los jueces de la servilleta, que todavía hoy se menciona, pero que no vale la pena que yo ahora repita. Y yo ahí decidí que en realidad para continuar con las reformas que se necesitaba, era importante que hubiera un movimiento político que estuviera completamente imbuido de estas ideas que habían llevado a todas esas transformaciones. Y por eso decidí lanzarme a la política y crear Acción por la República, ¿no? Yo sabía que no iba a llegar de inmediato a ser presidente, pero mi candidatura apuntaba a poder conformar un bloque, y lo logré porque... ¿Puedo hacer una nota de color interesante? Y usted ya sabe por dónde va a ir. Hay una persona que estaba dentro... Bueno, por ejemplo, tenemos un amigo en común, digamos, con eso, digamos, por alguien que en este momento está en Washington. Pero quiero hacer una nota de color de alguien que estaba dentro de su espacio político, que hoy ocupa un cargo muy, muy alto en el país. Es decir, Alberto Fernández. Alberto Fernández era parte de su armado político. No. Alberto Fernández se unió a un acuerdo que hicimos con Vélez. Vélez tenía su propio partido que se llamaba Nueva Dirigencia, y yo, Acción por la República, nos unimos para ofrecer una alternativa para el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y en ese momento, cuando presentamos la candidatura Cavallo Vélez, se nos unió un grupo que se llamaban el Peronismo que Suma, que eran un grupo de peronistas de la capital
estaba liderado por Jorge Argüello, el actual embajador ante Estados Unidos, por Alberto Iribarne, que es el actual embajador en Uruguay, por Vito Velo, que es el actual secretario general, y por Alberto Fernández, que es el actual presidente. Ellos vinieron a ofrecernos apoyo y, por supuesto, aspiraban a ser candidatos a la legislatura y entraron como legisladores, de alguna manera colgados de nuestra candidatura, de la candidatura Cavallo Vélez. En aquel momento ellos manifestaban, y creo que sinceramente que estaban de acuerdo con las ideas que nosotros exponíamos, y en realidad yo a Alberto Fernández lo conocía porque había sido superintendente de seguros mientras yo fui ministro de Economía. Yo no reportaba a mí, reportaba a Carlos Sánchez, que era el viceministro, pero después él había estado trabajando básicamente con Duhalde y con Kirchner. Yo como lo conocía más porque yo tenía una buena relación con Kirchner, porque Kirchner en general, a nivel de la provincia, por lo menos por las cosas que yo podía ver desde Buenos Aires, seguía todas las instrucciones que nosotros dábamos, ¿no? Por supuesto que él se beneficiaba, como se benefició por la privatización de YPF, porque cobró con acciones de YPF las regalías hidrocarburíferas que le debía a la nación, en fin. Pero Los yo famosos lo conocía 600 de ahí millones a de Alberto dólares, Fernández. ¿dónde están? ¿Cómo? Los Ah, famosos 600 millones de dólares que López Murphy le denunció y que nunca aparecieron. sí, bueno, yo creo que esos fueron parte del financiamiento de la campaña electoral y de la llegada de él al poder, ¿no? Pero, entre paréntesis, a los que estén muy interesados en todos estos detalles, les recomiendo que lean mi último libro, el que escribí con mi hija, que se llama Historia Económica de la Argentina. Yo cuento todo esto con evidencia y lujo de detalle. No sé si ahí lo tienen al libro, pero además lo pueden ver en mi blog, etc. Bueno, en definitiva, lo que quiero destacar es que mientras yo estaba trabajando en Acción por la República, en realidad desde que yo formé Acción por la República, el peronismo empezó a perder las elecciones, porque ya en el 97 perdió la capital, porque una cosa era el peronismo que tenía los peronistas y que además tenía el ingrediente liberal que aportábamos nosotros, y otra cosa era el peronismo solo, ¿no? Y por supuesto empezaron a perder en el 97 y después terminaron de perder en el 99. Ahora, en ese periodo se produjo la competencia entre Menem y Duhalde por la candidatura presidencial del 99. Y esa competencia fue malísima para el futuro del país. ¿Por qué? Porque Duhalde, desde la provincia de Buenos Aires, como tenía a mano el banco que nunca había privatizado, valiéndose de una prerrogativa del Pacto de San José de Flores, mientras que el grueso de los gobernadores habían privatizado los bancos, como nosotros lo habíamos planteado, y se lo habíamos puesto como condición con motivo de la crisis tequila, porque los bancos provinciales habían sido una de las causas de la vulnerabilidad que teníamos en aquel año. Pero bueno, Duhalde echó manos a todos los fondos del banco, se endeudó con el banco, le quitó los depósitos para financiar un aumento del gasto público y un gran déficit en la provincia de Buenos Aires. Y en realidad Menem le dio la luz verde a los otros gobernadores para conseguir el apoyo de los otros gobernadores, para que los gobernadores hicieran lo mismo, pero como no tenían sus propios bancos, se endeudaran con el sistema bancario, ofreciendo los fondos de coparticipación como garantía. Eso dio lugar o fue la semilla de la crisis financiera que yo intenté resolver en el año 2001 y no llegué a resolver. ¿Por qué? Porque los bancos
ahí se dieron préstamos que no iban a cobrar nunca a las provincias. Contabilizaban altos intereses que teóricamente le iban a cobrar a las provincias, pero que las provincias nunca le iban a pagar, por más que estuvieran garantizados por la coparticipación federal, ¿no? Y obviamente cuando los bancos dan préstamos que no van a cobrar, los depositantes, comenzando con los que le habían traído plata de afuera para depositar en esos bancos, los grandes fondos de pensiones que eran los grandes depositantes de los bancos, y luego, siguiendo por otros depositantes, empiezan a retirar sus depósitos porque desconfían de la solvencia de esos bancos, ¿no? Y así se fue generando Es más, si usted lo permite, digamos, con toda esa situación fiscal de descalabro, porque además los bancos tenían muchos títulos provinciales con estos fideicomisos que usted señala que eran contra coparticipación. Es más, no solo que ahí es cuando aparecen también las cuasimonedas, porque como tenían tan comprometida la coparticipación, tuvieron que y tenían pocos recursos propios, empiezan a emitir las cuasimonedas. Pero hay algo muy interesante. En marzo, el señor Alfonsín, él dice que él no decía de no pagar la deuda, pero qué lindo sería no pagarla, ¿no? Cuando, digamos, el sistema financiero, tal cual usted lo menciona, estaba súper tomado en deuda, en títulos públicos, tanto del gobierno nacional como, digamos, de las provincias. Arranca la corrida y después viene la famosa ley de intangibilidad de los depósitos. Así es, pero el primero que creó dudas sobre si había que pagar la deuda o no fue Duhalde en la campaña electoral. Claro. No así de la Rúa, que prometía continuar con las políticas anteriores y nunca puso en duda el pago de la deuda, pero Duhalde sí la ponía en duda. Duhalde no. Bueno, está bien, pero yo no estoy hablando del caso de la Rúa. Estoy diciendo, digamos, la actitud de Alfonsín, que era un gran referente dentro de la alianza, ¿no? Claro, bueno, el gran problema para Alfonsín, en mi criterio en ese momento, es algo que va a ser un gran problema para Alberto Fernández y para el actual gobierno, y es tener a un personaje como Leopoldo Moró cerca. O sea, Leopoldo Moró es posiblemente el dirigente más destructivo de un buen orden económico y social en la Argentina. Es un personaje realmente muy peligroso y muy nefasto, y yo creo que Alfonsín se dejó influir por Leopoldo Moró, que era el que realmente llevaba ahí la batuta para crearle infinita cantidad de problemas a De la Rúa, y por supuesto cuando yo me incorporé decidieron que bueno, iban a terminar conmigo, y si necesitaban terminar con De la Rúa también para terminar conmigo, no importaba, porque a ellos en realidad no sé qué es lo que les importaba, pero sí querían que fracasáramos. Pero le paso un dato de color, profesor, le paso un dato de color. Ayer Moró, digamos, mandó un tuit verdaderamente lamentable, donde a favor de la expropiación de Vicentín, a favor de la expropiación de Edesur, bueno, justamente todo lo que usted está diciendo. Y lo traigo al caso, ¿sabe por qué? Porque en realidad Moró es el ex suegro de Leandro Santoro. O sea, Leandro Santoro estaba casado con la hija de Leopoldo Moró, o sea, con lo cual, y que se autodefinen radicales alfonsinistas, porque dicen que ser alfonsinista es más que ser radical. Es muy interesante eso, porque hoy ese chico es, digamos, una de las personas que le hablan al oído al presidente Alberto Fernández y le contamina por donde pisa todo con su visión prácticamente comunista, por decirlo de alguna manera. Por eso me parece interesante mencionar esto, porque esa gente hoy está cerca de Alberto Fernández. Sí, sí, bueno, y Moró, al que le dan tremenda prensa en C5N y en los distintos canales que tratan de apoyar al gobierno, es prácticamente un vocero de Cristina, ¿no? Claro. Y de la vicepresidenta, pero
Y bueno, Leandro Santoro se muestra como asesor De de Alberto Fernández. sí. Y creo que la hija de Moró también está o en la Exactamente. legislatura o algo. No, realmente es una familia temible, ¿no? Bueno, este Leopoldo Moró jugó un rol muy desestabilizante en el año 2001, ¿no? Dentro del gobierno radical. Pero le digo, también hubieron personajes desestabilizantes que incluso han estado en el PRO, como por ejemplo la señora Carrió, ¿no? Murió. Yo no quiero tirarme en contra de ella, pero la verdad es que nunca trabajó, por lo menos en esa época, para ayudar a que el gobierno pudiera resolver los problemas, ¿no? En fin, hay muchísimas cosas que les podría contar de ese periodo, pero lo interesante, y es relevante para lo que está pasando ahora, es que estábamos con todo esto, no solo fue una crisis financiera, sino que se transformó en una crisis de deuda, porque obviamente los acreedores perdieron confianza en Argentina y ya no había forma de conseguir refinanciación normal de la deuda y había que ir a una reestructuración de la deuda. En esa época no existían los mecanismos que ahora sí existen en los bonos, las cláusulas de acción colectiva, pero logramos con aportes que nos hicieron tanto del Tesoro de Estados Unidos como del Fondo Monetario y algunos amigos míos, economistas muy prestigiosos como Jacob Frenkel, armar un esquema muy bien pensado que Horacio Liendo lo puso en blanco y negro y proyectó los instrumentos que había que hacer, y la verdad es que hacia el 30 de noviembre del 2001 habíamos logrado reestructurar más del 50% de toda la deuda pública, ¿no? Era la que tenía que ver con el sistema financiero local. Con el sistema financiero local, con los fondos de pensiones y con muchos tenedores de bonos aquí de la Argentina que entendían la situación y que aceptaron entregarlos al gobierno contra lo que se llamaba el préstamo garantizado, es decir, ellos se transformaban en unos acreedores de la Argentina con una tasa del 7% de interés, alargando los plazos y con garantía de impuestos de que se le iba a pagar esas deudas. Y lo interesante de ese mecanismo es que quedaba el gobierno para la mayor parte de los bonos con el poder de voto para que en una segunda oferta de canje que íbamos a hacer para todos los tenedores que no habían entrado en esta primera etapa, y esa la teníamos que hacer siguiendo los lineamientos de la Comisión Nacional de Valores de los distintos países, en particular la Security and Exchange Commission de los Estados Unidos, por lo cual no la podíamos anunciar antes, teníamos que primero tener escrito el prospecto, pero la idea era que ahí íbamos a utilizar unas cosas que se llaman cláusulas de salida consentida, que con un 66% de los votos, que para la mayoría de los bonos ya los teníamos, en base a la primera etapa de la reestructuración, íbamos a conseguir que todos se presentaran a ese canje, y eso iba a permitir alargar todos los plazos en 3 años y despejar en los próximos 3 años de todo tipo de vencimiento y bajar las tasas de interés al 5% anual, desde niveles que eran mucho más elevados. Era una economía muy importante de la factura de intereses que entre las provincias y la nación se estaba pagando, eran muy altos en ese año 2001. De esa forma se aseguraba que el déficit fiscal iba a ser cero en el año 2002. En medio de ese proceso... Le hago una nota al pie de página, profesor, porque cuando usted lanzó la ley de déficit cero, era déficit cero en serio. Es decir, era déficit cero en la línea financiera. Es decir, después del pago de intereses, porque durante el macrismo se lanzó una ley de déficit, un objetivo de déficit cero que hablaba en términos de resultado primario, y eso no es déficit cero. Claro.
Claro, bueno, el resultado primario a lo largo de toda la década del 90 y incluido el año 2001, siempre fue cero o positivo. Es decir, nunca tuvimos déficit primario. El Exacto. déficit que se fue acumulando, y en particularmente el déficit muy alto del año 2001, tenía que ver con la factura de intereses. No tanto los intereses sobre la deuda externa, sino los intereses sobre esas deudas que se habían acumulado con los bancos, que eran intereses altísimos, ¿no? En fin, y todo eso se resolvía con la reestructuración de la deuda. Y estábamos a 2 meses de completarla. Ahí el Fondo Monetario Internacional, el director gerente, por una cuestión de enfrentamientos con Bush, que no viene al caso ahora entrar a explicar en detalle porque tomaría mucho tiempo, cometió un error de no desembolsar un dinero que estábamos esperando en el mes de noviembre, y eso, más unas expresiones que tuvo Ann Kruger, desafortunadas, aunque no las hizo con mala intención, sobre un sistema de reestructuración de deuda soberana que ella estaba proponiendo y que hablaba de controles de cambio. Entonces todo eso nos llevó a una corrida muy fuerte y nos obligó a poner el corralito, en el sentido de una restricción al retiro en efectivo de dólares de los bancos, pero permitiendo que pudieran utilizarse los dólares para pagos a través de transferencias, tarjeta de crédito, etc. Ahora, yo les expliqué a los dirigentes, me acuerdo no solo a De la Rúa, a Alfonsín, a Dualde y a todos los principales gobernadores, qué es lo que estaba pasando y que tenían que apoyarnos para poder torcerle el brazo a Keller y poder llegar a la reestructuración completa de la deuda y resolver el problema. Después de eso podíamos levantar totalmente el corralito porque íbamos a tener desembolsos que inexorablemente iba a tener que pagar, entregarnos el Fondo Monetario, con lo cual íbamos a tener capacidad para devolver depósitos bancarios, incluso en efectivo. Bueno, la cuestión es que en lugar de apoyarnos, ahí se pusieron a organizar los disturbios que llevaron a la caída del gobierno el 19 y 20 de diciembre. Yo sigo sosteniendo que ese fue un golpe institucional. Por supuesto que la gente que protestaba tenía razones para protestar, pero la organizaron, sobre todo las columnas que venían del Gran Buenos Aires, y para terminar en una desestabilización total del gobierno. Ahí, por supuesto, en lugar de apoyarlo a De la Rúa, los radicales le echaban más leña al fuego. No todos los radicales, había gente que todavía lo apoyaba, pero los tipos Leopoldo Moró y compañía lo que querían era que cayera no solo Cavallo, sino De la Rúa también. Pero ahí lo interesante es que los que estaban fuertemente endeudados en dólares, que no eran pequeñas y medianas empresas ni familias, sino grandes empresas, lideradas por este señor de Mendiguren, que era presidente de la Unión Industrial, encontraron la oportunidad de convencerlo a Dualde, que obviamente no entiende nada de nada en estos temas. No sé bien cómo lo convencieron, pero lo convencieron de la famosa especificación compulsiva de la economía, que esa fue la verdadera destrucción del régimen monetario y de toda la base contractual de la economía, y es lo que provocó una devaluación que llevó el precio del dólar de 1 peso a casi 4 pesos por allá por septiembre. Exactamente, tocó 3,98 en septiembre. Ahora, el grave daño que se le estaba causando a todo el pueblo, porque eso provocó tremendas caídas del salario real, aumento de la desocupación, aumento de la pobreza, y por supuesto provocó ese solo año 42% de inflación con los salarios y las jubilaciones virtualmente
congeladas. Todo ese daño tenían que encontrar a quién echarle la culpa. Y bueno, decidieron echarle la culpa a Domingo Cavallo. Y de ahí vino todo el proceso de demonización. Y por supuesto, también a De la Rúa, también a Menem y a la década del 90 en general y al neoliberalismo y toda esa historia que después pasó a formar parte del relato kirchnerista, ¿no?